La lucha entre los instintos de vida y muerte dura toda la vida. El tema de las fuerzas opuestas ha interesado siempre a escritores, filósofos y científicos. La literatura, la religión y el arte están llenos de relatos sobre el bien y el mal, sobre aliados y enemigos. En la física newtoniana, el equilibrio se alcanza cuando una fuerza se encuentra con otra fuerza opuesta equivalente. Tales fuerzas opuestas parecen ser un factor esencial de la existencia, y acaso las más potentes de ellas sean las pulsiones instintivas de vida y muerte. Sigmund Freud sostuvo que para evitar ser destruidos por nuestra propia pulsión de muerte, empleamos nuestro instinto de vida narcisista o de autoconservación, líbido, que dirige la pulsión de muerte hacia afuera, hacia otros objetos. Melanie Klein amplió esta idea y argumentó que aun cuando dirigimos la pulsión de muerte hacia afuera, intuimos el peligro de ser destruidos por ese instinto de agresión y reconocemos la enorme tarea de movilizar la libido contra él. La convivencia de estas fuerzas opuestas constituye un conflicto psicológico inherente y fundamental de la experiencia humana. Klein sostuvo que nuestras tendencias al crecimiento y a la creación, desde la procreación hasta la creatividad, siempre se ven obligadas a ir en contra de una fuerza destructiva igualmente potente, y que esta tensión psíquica continua subyace a todo sufrimiento. Klein mantuvo asimismo que esta tensión psíquica explica nuestra tendencia innata a la agresión y la violencia. Genera una lucha entre el amor y el odio, presente hasta los recién nacidos. Esta batalla constante entre nuestros instintos de vida y de muerte, entre el placer y el dolor, la renovación y la destrucción, produce confusión en nuestra psique. La ira o los malos sentimientos pueden surgir entonces en cualquier situación, sea buena o mala. Klein creía que nunca nos desprendemos de estos impulsos primitivos, que los conservamos toda la vida y nunca alcanzamos un estado seguro de madurez, sino que vivimos con un inconsciente en el que bullen fantasías primitivas de violencia. Dada la capacidad de impregnarlo todo de tal conflicto psíquico, Klein consideraba que la felicidad, según la noción tradicional, era algo inalcanzable, y así la vida consistiría en encontrar un modo de tolerar el conflicto más que en alcanzar el nirvana. Si tal estado de tolerancia es a todo lo que podemos aspirar, a Klein no le sorprendía que la vida frustrara lo que muchas veces la gente desea o cree merecer, y que provocara decepción y depresión. La experiencia humana, según Klein, está inevitablemente llena de ansiedad, dolor, pérdida y destrucción. El ser humano debe aprender, por tanto, a vivir entre los extremos de la vida y de la muerte.